psicoactivas. Creo que deben haber en cada legislatura varios debates sobre este tema. Es un asunto de absoluta prioridad para el país y que indudablemente nos afecta y nos preocupa, como lo preocupó ser representante de Valencia, siempre que mostraba y después del resultado debate que usted plantea. Yo quisiera empezar por decir un poco la situación que estamos haciendo, qué dificultades tenemos, que realmente tenemos desde lo que concierne específicamente al sector salud y en su interrelación con otros sectores que tienen que ver con la política de drogas y la política de sustancias psicoactivas. A manera de comparación, unos datos que muestran cómo el país ha venido bajando, por ejemplo, el consumo de cigarrillos. Colombia tiene un consumo en el último mes de cerca del 13%, que es un consumo que ustedes lo comparan con otros países del continente y es probablemente de los más bajos del continente. El consumo en países como Chile o Argentina está por encima del 40%. Nosotros tenemos aquí un consumo que está por el 13%, que es un ejemplo de una política absolutamente exitosa en la cual se ha unido no solo la acción del gobierno, sino del Congreso a través de leyes que han permitido esta reducción. Igualmente, no somos igualmente tan exitosos en el consumo de alcohol, pero evidentemente, si pasamos a la siguiente, en el caso del consumo de sustancias ilícitas, sí tenemos una situación que es evidentemente preocupante. Si ustedes miran la estadística desde el año 96 hasta el año 2013, tenemos una curva de crecimiento. Es una curva de crecimiento que se ha mantenido con una pendiente ascendente desde los diferentes años y que no atañe, para hacer una inferencia estadística, no atañe solamente a lo que tiene que ver con el presente gobierno, sino representante Valencia se ha mantenido igualmente a lo largo de varios gobiernos pasados. Es decir, el país desde el año 96 ha venido experimentando un evidente crecimiento en el consumo de sustancias psicoactivas. Eso nos hace colocar al país, está Colombia junto con Chile, colocados como países en alto riesgo por incremento de sustancias psicoactivas. Y evidentemente plantea una dificultad muy grande en el sentido de una política antidrogas que venía siendo orientada fundamentalmente hacia la intervención sobre la oferta, con básicamente muy limitadas intervenciones sobre la demanda. Creo que eso se mantuvo durante muchísimos años y creo que tiene que ser justo el planteamiento que se hace a continuación, en el sentido que ha sido básicamente el presente gobierno o el gobierno anterior, en el cual el presidente Santos planteó la necesidad de hacer un cambio en esa visión de una política antidrogas basada en la oferta, basada en la restricción de la oferta, hacia una política que incluyera elementos de acción sobre la demanda y muy particularmente afectar el consumo de sustancias psicoactivas. Yo quiero decir que usted planteaba muy acertadamente la necesidad de tener adecuada información, pero le quiero decir que la estructura actual de información que tenemos en el momento actual frente a las encuestas que se hacen sobre sustancias psicoactivas viene prácticamente desde el año 2002. Anteriormente no existía una política de información y la política actual se planteó en la resolución 002 del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde se plantea una periodicidad de cada 2 años para encuestas escolares y cada 4 años para encuestas en la población adulta. ¿Eso qué tiene? ¿Cuál es la relevancia de ese tema? Tener una periodicidad en las encuestas asegura y permite que se pueda hacer una adecuada intervención y que se tenga una claridad frente a cómo están cambiando las variables en el consumo. La recomendación de la CICAD, el Organismo Interamericano de Drogas, es que se hagan encuestas precisamente cada 4 y 2 años. No existe ningún país del continente americano que haga encuestas anuales. El que hace las encuestas con mayor frecuencia en la población general es Chile, que las hace cada 2 años. ¿Por qué razón esa recomendación existe de no hacer encuestas con periodicidad anual? Porque simplemente no se alcanza a recoger
suficiente evidencia de cambio en una encuesta anual, y la relación entre el costo tan grande que tiene una encuesta frente a los resultados obtenidos realmente es muy baja. De hecho, en todos los países las encuestas tienen que generar una periodicidad de cada 5 años, precisamente por ese fenómeno y para proteger dicha situación. De manera que adicionalmente las encuestas tienen una limitación muy grande, que son tomadas sobre una muestra. Esas muestras tienen mucha capacidad de capturar fenómenos de alta frecuencia, como puede ser el consumo de cigarrillos o el consumo de marihuana, pero no tienen la misma especificidad para captar eventos de mucha menor frecuencia, como puede ser el consumo de ciertas sustancias como que están recientemente introducidas al país o que están llegando al país. En el caso de las sustancias, de las drogas sintéticas, el éxtasis, que fue el que incluyó la última encuesta del año 2013, tiene una prevalencia de 0.9, que digamos que es como un poco el límite de lo que se puede captar. Más abajo de allí tenemos que confiar en las estadísticas de sistemas de vigilancia. En este momento hay 2 sistemas de vigilancia, y en esos 2 sistemas de vigilancia, que uno depende del Ministerio de Justicia y el otro depende del Ministerio de Salud, en este momento está haciendo un esfuerzo grande de unificación para llevarlos al Ministerio de Salud, y que sea el Ministerio de Salud que haga todo el proceso de vigilancia sobre eventos con otro tipo de drogas, especialmente esas drogas sintéticas, que evidentemente, como usted planteaba, representan una amenaza muy importante para el país. Algunas drogas de estas que usted plantea, como el cocodrilo, no han sido efectivamente captadas. Nosotros no tenemos captado. Usted presenta evidencia de esta terrible droga en Estados Unidos, creo en otro país, pero en Colombia no tenemos hasta el momento eventos identificados de que esta droga exista actualmente en el país. Por lo tanto, estamos atentos, tenemos un sistema que estamos vigilando, pero no tenemos una reacción desde el sector salud específica frente a esta droga en su particular. Es evidente que son drogas que se pueden producir de una manera artesanal. Sin embargo, aún dentro de esto artesanal, que cuando se dice se hace en la cocina, de todas maneras requiere una tecnología, porque representan incluso un evidente riesgo para quien está haciendo la propia droga. Existen videos y documentales donde muestran cómo producir algunas de estas drogas requiere un conocimiento a profundidad que tiene que desarrollarse, en donde se van a hacer este tipo de medicamentos, este tipo de drogas. Segundo tema, en cuanto a lo que usted planteaba de una política de salud. Nosotros tenemos el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, en el cual se plantea el Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. A partir de ese plan se desarrolló específicamente el plan específico de consumo de sustancias psicoactivas, y ha tenido unas intervenciones de todos estos diferentes agentes y actores institucionales con los cuales tiene que ser un trabajo coordinado. La acción en drogas tiene que ser necesariamente interinstitucional. El sector salud, en cierta forma, recibe el impacto una vez la persona ya está en un consumo, y ese consumo es evidente, pero antes de ese momento hay una cantidad de eventos, como lo decía el viceministro de Educación, que son los determinantes de la salud, que hacen que la persona finalmente termine en un consumo nocivo para él mismo y para su propia familia. Uso del tiempo libre, disponibilidad de los adolescentes de demasiado tiempo, acceso de personas inadecuadas o con traficantes o microtraficantes a la cercanía de los entornos donde se mueven los adolescentes. Todos estos temas son indudablemente centrales para poder hablar de una política de prevención. En esto, usted se refería al tema del glifosato. Yo le quiero decir que afortunadamente para Colombia, hace más o menos de un mes, salió el estudio de la IAR, de la Autoridad Internacional sobre el tema de riesgo para el cáncer, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de especificar las diferentes sustancias que existen, sus riesgos específicos y la toxicidad que tienen. Y quiero leerle a la comisión, porque me parece de la mayor relevancia, muy sintéticamente, el concepto de la IAR sobre el tema del glifosato.
porque hasta ahora se ha arguido que no existe evidencia de que el glifosato produzca toxicidad en las personas. El informe de la IARC dice lo siguiente, específicamente frente a uno de los 3 cánceres, tipos de cáncer que aparecen involucrados o que aparecían involucrados con el uso del glifosato. Dice, dos grandes estudios de casos y controles sobre el linfoma no Hodgkin, que es una clase de cáncer muy agresivo que produce en Colombia más o menos 1.400 casos cada año con una mortalidad cercana al 80%. Dice, dos grandes estudios de casos y controles de Canadá y Estados Unidos y 2 estudios de Suecia reportan riesgo estadísticamente significativo, incremental, de presencia del linfoma no Hodgkin en asociación con la exposición al glifosato. Y en la parte final, donde la IARC plantea su concepto específico, hace las 2 siguientes aseveraciones. La primera, existe suficiente evidencia, repito, suficiente evidencia de carcinogenicidad en animales debido al glifosato. Y respecto al consumo humano, al tema humano, dice, existe fuerte evidencia de que la exposición al glifosato causa genotoxicidad y daños y varios estudios que pueden actuar para inducir estrés oxidativo ambientales experimentales e igualmente para humanos en los experimentos que se han llevado in vitro. Yo quiero explicar este tema un poco, porque es un tema un poco médico. La forma en la que al ser humano se le genera cáncer, en la mayor parte de los casos, proviene del hecho de que una sustancia genera daños en el código genético de los seres humanos a través de la oxidación de las bases de DNA o de las sustancias que soportan el sistema genético de los seres humanos. Esta evidencia está comprobada. Sin embargo, es claro que para poder tener evidencia suficiente de que existe un daño clínico en los seres humanos, además de estos estudios se necesitan unos periodos de tiempo muy largos. Por esa razón, la IARC plantea que hay certeza de que existe afectación, que el glifosato genera cáncer en animales y hay una probabilidad de que produzca cáncer en los seres humanos. La razón por la cual se plantea desde el Ministerio de Salud la recomendación al Consejo Nacional de Estupefacientes en la suspensión del glifosato viene de 2 hechos centrales. Un primer hecho es que la aspersión con glifosato es una aspersión en la cual es el propio Estado el que hace la aspersión, el que decide a sus propios ciudadanos ponerlos en contacto y exponerlos a esa sustancia tóxica. Si es el propio Estado, ahí se involucra el principio de precaución y la razón por la cual la Corte Constitucional nos dice que ante cualquier probabilidad de riesgo el Ministerio de Salud está obligado a dar una recomendación y ese es el efecto que se dio para llegar a esa conclusión. Segundo tema, no es lo mismo la exposición de glifosato en el programa de aspersión aérea a la exposición que se da en el uso agrícola. ¿Por qué razones? Hay cosas que son sustancialmente diferentes. La primera, en el uso agrícola se da un uso de naturaleza laboral, ocupacional, voluntario, definido y con capacidad de protección de parte de las personas que lo usan. Como cualquier sustancia que pueda ser nociva en un ambiente laboral, la persona tiene la posibilidad de usar unos vestidos de protección, unos mecanismos de protección para protegerse a sí mismo de estar en contacto con la sustancia. En la aspersión con glifosato, la persona no tiene esa posibilidad y se pone en contacto indiscriminadamente
a personas adultas, mujeres embarazadas, niños, todos los que tienen pueden estar expuestos al momento que se hace la aspersión aérea, de manera que existe una diferencia muy importante que es necesario aclarar para poder decir que definitivamente como Estado tenemos, como gobierno, que hacer esa diferenciación que es absolutamente necesaria. Como dato incidental quiero decirles que en este momento el Ministerio de Salud incluso está evaluando el uso del malatión, que lo usamos para en los casos de riesgos por dengue y otras enfermedades para hacer fumigaciones, porque precisamente quedó incluida también en esa lista y lo más probable es que en los próximos días salga una reglamentación, una regulación al respecto. Frente a la política a la política de acción, digamos, siguiente por favor, las acciones principales nuestras acciones vienen del plan decenal, de la gestión de salud pública que tiene este componente de fortalecimiento institucional, y las dos acciones centrales que el Ministerio de Salud plantea son la promoción de la salud y lo que se llama la gestión de riesgo, con todo lo que tiene que ver con prevención, tratamiento y reducción de riesgos y daños. Siguiente, por favor. En el componente de fortalecimiento institucional, siguiente, hemos hecho un conjunto de acciones, hacemos un conjunto de acciones que tienen que ver con acciones de naturaleza territorial, y en esto es un componente muy importante el desarrollo de planes territoriales integrales sobre la oferta y la demanda, la formación de profesionales, en el cual el Ministerio hace efectivamente una acción de formación de profesionales para el tratamiento de adicciones, no sin embargo reconocer, representante, que uno de sus planteamientos en el sentido que nos hace falta profundizar y tener una base muy más relevante y una capacidad de generación de competencias para el manejo de pacientes en adicción a sustancias psicoactivas. Es decir, el país, el sistema educativo de educación superior, le hemos hecho varios llamados en ese sentido, requerimos una generación de unas competencias mayores para poder abordar estos temas de una manera mucho más efectiva, dados los problemas inherentes al manejo del paciente o la persona que cae en consumo de sustancias psicoactivas y desarrolla una adicción. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al manejo, al tratamiento, lo que el Ministerio de Salud ha planteado y en qué sentido hemos cambiado, en qué sentido hemos hecho avances importantes. Quisiera primero decir que la actualización, yo quisiera que pasáramos a la siguiente, otra más adelante. La siguiente, por favor, en esta, por favor. La cobertura de atención para pacientes con problemas de adicción a sustancias psicoactivas antes del año 2012, solamente en el plan obligatorio de servicios de salud cubría a menores de 18 años. El gran avance que se hizo aquí, que es muy importante traerlo a colación, es que a partir del año 2012 se introdujeron, se amplió la cobertura a toda la población y se amplió la cobertura de servicios, incrementando el número de sesiones de tratamiento, por ejemplo, psicológico, psiquiátrico, al que tiene derecho la población, y tenemos ya un conjunto de acciones que incluyen atención domiciliaria, determinación de estado mental, psicoterapia a la pareja, familiar, de grupo, consultas de primera vez, educación individual en salud e incluso terapias y trabajos grupales que pueden ser relevantes para el manejo de los pacientes que tienen esta condición. Hay un tema también importante, y es que a partir de la resolución 2003 del año 2014 se redefinieron los parámetros para evaluación, habilitación de servicios, haciendo mucho más amplia la posibilidad de desarrollo de otro tipo de aproximaciones al manejo de los problemas de sustancias psicoactivas. Dos puntos finales para terminar. Yo creo que el manejo del paciente con sustancias psicoactivas y la implementación de una política de salud pública como aproximación central
al manejo de política nacional para el tema de drogas es algo que no se va a construir de la noche a la mañana. Requiere indudablemente de un esfuerzo intersectorial, y uno de los planteamientos que estamos haciendo es a través de la política integral de atención en salud, la formulación de la ruta integral de atención que se debe estar sometiendo a consulta pública el próximo 12 de octubre. Quiero decirles que la construcción de una ruta integral de atención para su manejo de personas con abuso de sustancias psicoactivas requiere de un proceso de concertación entre todos los diferentes tipos de profesionales, instituciones, servicios de salud, otros sectores que intervienen en el manejo de estos pacientes, y por esa razón esto requiere toda esa discusión para poder plantear a partir de esa ruta una política que realmente nos lleve hacia adelante en los próximos años en ese proceso de desarrollo. Esto no quiere decir que de ninguna manera no se estén haciendo acciones. Ya se nombraban algunas acciones en Antioquia, acciones que están haciendo en varios departamentos que son los departamentos más críticos, como el caso del departamento de Risaralda, norte de Santander en el consumo de heroína, Antioquia también con unos problemas, y las cifras que usted mostraba que son absolutamente pertinentes y preocupan, como existe una amplia, mayor capacidad de mayor porcentaje de adicción y de prevalencia en esa población. Sin embargo, quiero decirle que seguramente esas diferencias que usted hace notar en el número de personas que acceden que tienen tratamientos por el síndrome de salud mental asociado a sustancias psicoactivas están relacionados precisamente con el hecho de que en el plan obligatorio de servicios de salud se hayan incluido nuevos procedimientos, y por esa razón probablemente lo que se nos está presentando ahí es que se nos está revelando atenciones que antes no se hacían, pero que definitivamente hacía que las personas no tuvieran un acceso más oportuno a los servicios de salud. Para el sector salud es de una absoluta preocupación este tema. El ministro de Salud planteó en la pasada Asamblea Mundial de la Salud, Colombia organizó una sesión específica para la sensibilización de todos los países sobre el tema de la aproximación de salud pública al consumo de sustancias psicoactivas, en el manejo de las sustancias psicoactivas. En esa sesión estuvo Kofi Annan, estuvo la propia directora de la OMS, y muchos países nos plantearon felicitación por haber llevado, digamos, esa visión de trabajar y de generar unos efectos importantes en lo que tiene que ver con la política de salud pública. Yo por último quisiera dejar el mensaje de que definitivamente esto tiene dos vías: una vía de la penalización, donde el consumo sea penalizado, sea estigmatizada la persona que consume, el adolescente que consume sea absolutamente señalado y marcado, y esa ruta lo que hace definitivamente es que no logra que esos adolescentes tengan un acceso a una aproximación de salud pública y una visión integral en su manejo, sino por el contrario quedan absolutamente estigmatizados y son sujetos de acciones más represivas y de policía que han demostrado durante los años pasados que efectivamente no desarrollan ninguna posibilidad de curación ni de manejo para esas personas. De manera que para el sistema de salud es central que tengamos una aproximación en la cual las acciones de salud pública están centradas en una adecuada identificación de los riesgos por parte de la persona y una acción integral desde todos, desde los determinantes sociales hasta acciones efectivas para el manejo de los pacientes y las personas en un fenómeno que evidentemente nos preocupa de manera muy relevante. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias.